Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hoy domingo 1 de febrero del 2015, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias, muchas gracias a usted por sintonizarnos aquí en su programa Platicando con Betty en 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, en Tijuana, Baja California, México. Y los teléfonos en el estudio, donde se encuentra Adolfo listo para recibir sus llamadas si usted gusta hacer algún comentario. El nuevo teléfono, la nueva línea de Koinonia Radio es el 608-3652. Y si está usted por la web, nos puede sintonizar en www.tjcatólico.com. En este día tan soleado, tan hermoso, estamos aquí transmitiendo la voz de nuestro Señor. Somos nosotros instrumentos, somos el puente y el medio para que nuestro Señor pueda hablarle a usted y mandarle un abrazo. Usted que está triste, usted que tiene algo que agradecer a nuestro Señor, primeramente el haber amanecido, la vida, pero si tiene algún problema, alguna situación que lo desanime, alguna angustia, alguna pena, si está pasando por un duelo, aquí en esta estación le mandamos un abrazo y una palabra de amor, porque nuestro Señor lo quiere apapachar. Hoy es su día, y si no ha ido a misa, pues vaya, porque nuestro Señor lo está esperando. También, como es usual en nuestro programa, le pedimos al Espíritu Santo que ilumine esta hora y que sea Él quien ponga las ideas y las palabras en mi boca. Nos encomendamos y ofrecemos este programa al Sagrado Corazón de Jesús con la siguiente oración. Acompáñeme. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme en todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Pues gracias por estar aquí, sintonizando la Radio Católica 800 AM, Cadena Baja California. Y hoy domingo 1 de febrero, pues los que ya fuimos a misa nos dimos cuenta que hoy es Día de la Divina Providencia, empezamos abriendo el mes y esta es una misa especial, es un día especial en donde le damos gracias a Dios Padre por proveernos primeramente del don más grande, que es el don de la vida. Y después, como todo Padre Celestial, nos provee de amor y nos dio la creación y el universo, nos dio inteligencia, voluntad y libertad para tener la capacidad de decidir sobre el mal,
decidir el bien y poder administrar responsablemente todos los recursos que nos dio en la creación, poder nosotros dominarnos y dominar la creación creada precisamente para nosotros, sus hijos. Y mañana, Día de los Tamales, día 2 de febrero, Día de la Candelaria. ¿Sabe de dónde viene la palabra Candelaria? Viene de candela, que significa vela, que significa luz. Y mañana, pues no es una fiesta propiamente religiosa, es una tradición en donde se acostumbra llevar con mucha devoción, mucha fe, a nuestros chiquitos, los que tengan todavía chiquitos en casa, principalmente pues alrededor de los 3 años los llevan a presentar al templo, como lo hicieron con nuestro Señor cuando era Jesús chiquito, y lo llevan al templo a presentar y le da una bendición especial el sacerdote. También puede usted llevar sus imágenes y sobre todo los niños Jesús, que son pues el centro del nacimiento en la Navidad, ¿no? En la Natividad. Esa es la tradición hermosa también que tenemos los católicos. El día de mañana la vamos a recordar, la podemos vivir, y pues a los que les tocó el monito, el día de la rosca, y no es el monito, lo correcto es decir, a los que les tocó el niñito Jesús en la rosca, así dicen los niños el monito, pero no es correcto, pues es el encargado de llevar los tamales el día de mañana, así es que vaya amasando su masita y vaya preparando sus tamalitos. Bueno, pues como es costumbre, hemos venido desde hace algunos programas hablando de la educación. Este programa que tiene la línea principalmente de tratar temas importantes para la superación personal, sobre todo para aquellos que queremos seguir un estilo de vida cristocéntrica, trabajando en temas de superación personal respecto a nuestra alma, a nuestra fe, a la educación en familia, a la educación en matrimonio, a la educación también, claro que sí, en el sacramento del matrimonio, el sacramento religioso, el celibato, todo aquello que nos lleve desde nuestra vocación personal, desde nuestro sentido de vida, según cada quien se sienta llamado a caminar en santidad por esta vida temporal. Cada quien escogió, inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere ser en la vida. Y hay unos, la mayoría, están en proceso de hecho, cada día se tiene la oportunidad de cambiar, de mejorar y de cambiar de ruta. Entonces realmente todos estamos en ese proceso de descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero el camino de la santidad tiene una línea recta. Hay veces nos salimos, hay veces como ovejitas, algunas nos perdemos, pero ahí está nuestro Señor pastoreándonos y esperando a aquella ovejita perdida, aquella ovejita que se sale de su rebaño. Y para esto son precisamente estos medios católicos, para que le llegue a usted, donde usted se encuentre, una palabrita de luz, de orientación, de guía, para hablar de nuestro Señor, que es hablar de amor, Y la educación es importante, ¿por qué? Porque como personas nacemos con una conciencia, y la conciencia debe educarse. Nacemos, obviamente, tendiendo al bien. La ley natural de todo ser humano, hijo de Dios, que llegó al mundo por amor, porque Dios nos trajo al mundo, nos envió al mundo por amor, que es la principal vocación del ser humano, tendemos al bien, no tendemos al mal. Por naturaleza tendemos al bien, pero en el mundo hay tentaciones. En el mundo existe también la maldad, desgraciadamente, y hay que educarnos. Y el vocablo de educar es un llamado a esa vocación, principalmente nosotros católicos, de ser hijos de Dios. Y es muy amplio. La educación requiere de muchas formaciones. La formación en conocimientos, la formación que vaya dominando lo que son los placeres del cuerpo, las emociones, los sentimientos, que es la parte psicológica, emocional del ser humano, la parte intelectual, los conocimientos didácticos, todo lo que es la escuela, ¿no? Propiamente, que desde chicos estamos llenando nuestro cerebro, nuestra cabecita de muchos conocimientos y mucha información, pues para prepararnos y dedicarnos de una manera profesional a servir al Señor posteriormente, ¿no? En la edad adecuada. Pero también hay una formación importantísima
para poder ser hijos de Dios aquí en la tierra, que es la formación católica. Entonces, pues la educación se va completando, complementando y retroalimentando con muchas formaciones. Y el punto es que este libro, pues, que hemos estado tratando, que ya mero llegamos a estas 10 propuestas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde es una radiografía de la emergencia educativa en México. Y este libro que trata el episcopado mexicano, pues es sobre educar para una nueva sociedad. Y son las reflexiones y orientaciones, pues, sobre la educación en nuestro país. Y yo hice un preámbulo, el programa anterior, en donde era una reflexión de estas reformas educativas que estamos viviendo. Bueno, una cosa es ver la parte de la iglesia, la asamblea eclesiástica referente a los puntos de educación en México, donde la iglesia también tiene que participar y tenemos que estar al pendiente de, porque son nuestros hijos los que están en las aulas y se requiere de una formación completa, una información y formación de calidad moral, de ética, de valores, no nada más los conocimientos que vienen en los libros de texto. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando y por eso no es que nos importe la política, porque no es la línea de este programa, pero tenemos que participar como ciudadanos en todo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende, pues, en lo que elijamos y decidamos y corrijamos u orientemos de lo que recibe nuestro hijo fuera de casa. Y si no sabemos, si no estamos actualizados y al pendiente de cuál es la información que reciben fuera de casa, ¿cómo vamos entonces a orientarnos en una línea y un estilo de vida cristocéntrica? Veíamos, pues, que la educación es importante, es muy importante porque se educa también en la fe, en las virtudes, en la santidad. Tenemos que dominar toda esa parte de concupiscencia del cuerpo, porque no nos movemos como animalitos por un instinto de conservación, sino somos personas capaces de tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones sobre el bien siempre sobre el mal. Y también educar a nuestros hijos para la convivencia, educar para dar, educar para servir, para interactuar. Se educa para hacer el bien y se educa en Dios. Los invito a una pausa y regresamos en un momento. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti.
Gracias por continuar aquí en Platicando con Betty. Les recuerdo que el teléfono en el estudio, nueva línea de Koinonia Radio, es el 608-3652. Y de Juca, Velada Juvenil de Comunidades de Alianza, le invitan a vivir una experiencia con el verdadero amor el día 14 de febrero, que será una misa, alabanza, hora santa, temas y dinámicas a realizar en la parroquia San Martín de Porres, fraccionamiento Los Álamos, a partir de las 7 de la noche. Esta es una invitación de Bejuca, Velada Juvenil de Comunidades de Alianza. Y continuamos con nuestro tema, ya entrando a las reformas educativas. Veíamos reflexionamos un poquito sobre cuál es el panorama de la educación en México. Y pues reflexionando en este mismo sentido, veíamos que una cosa es la utopía propuesta por la Secretaría de Educación Pública en México y otra cosa es el diario vivir del alumno en su proceso de enseñanza, aprendizaje, y otra cosa también muy distinta es el diario vivir del docente que se enfrenta a ese alumno que ha permutado en los últimos 20 años. ¿Cuál es el sentido de dicha reforma? Veíamos primeramente que gracias a los consejos técnicos escolares se estaba trabajando por ambientes de aprendizaje, crear ambientes de aprendizaje, pues en donde precisamente se trata de señalar esos espacios en cada aula educativa, espacios de análisis y reflexión. Y obviamente en torno a la transmisión de conocimientos ya no es el único aspecto importante, también es el interés en la actualidad, donde las actividades propias del aula están también para construir una comunidad de aprendizaje en donde los docentes toman en sus manos el destino de la escuela. ¿Por qué estar en contra de dicho axioma? ¿Por qué? ¿Será quizás por el temor de no saberse responsable y capaz de semejante reto? La idea de educación en la actualidad dista muchísimo de las propuestas que en su momento rigieron los lineamientos por los cuales se guiaba cualquier institución educativa. Ahora la innovación radica en que el aprendizaje no se limita simplemente a la reproducción estéril del conocimiento. La educación se reparte en 50% aprender a aprender y el otro 50% aprender a convivir. En esto radica pues estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué hace diferente la reforma actual a las reformas que en su momento tuvo la educación? Las reformas educativas de antaño fueron en lo pedagógico exclusivamente, o sea, nada más en la forma de impartir el conocimiento y en el conocimiento en sí. La actual viene a reformar las bases, la estructura, el juego en el que todos participamos. Eso ha quedado asentado pues en la reforma del artículo 3. Ahora, el que quiere ser docente, el que quiere ser maestro de verdad, con una verdadera vocación de maestro, no será por herencia, por tradición, por un resultado en la compraventa de alguna plaza o por compadrazgo. Ahora, gracias a esta reforma, la propuesta es el que está frente a los alumnos sea resultado de un mérito, que esté capacitado e impregnado del rol docente, del saber docente, orgulloso de pertenecer a este cambio tan trascendental que estamos viviendo en la educación en México, es decir, por un mérito propio. ¿Cuál es la realidad de la educación en México? El 80%, fíjese usted, el 80% de los alumnos que terminan la educación básica presentan resultados que están en la franja de insuficiente y elemental. Desgraciadamente, las reglas del juego indiscutiblemente deben de cambiar. Con la reforma educativa se pretende valorar la capacidad profesional del docente. Al estar frente a los alumnos, pues, tiene que ser fruto de sus méritos y no por un puesto comprado, o no por un puesto heredado, o no por un puesto que le haya dado su compadre. La reforma tomará en cuenta el desempeño, las capacidades, la entrega, la idoneidad. La evaluación al docente se centrará en su capacidad de ejercer sus competencias claras en su función. La intención es dar paso, pues, a esta meritocracia que tanta falta hace en cualquier sistema
institucional, realmente no nada más en el sistema educativo, sino también en todas las plazas. Esto es lo que ha hecho, pues, que no se tenga la esencia verdadera de la institución, que las instituciones en México no tengan esa esencia de servicio a los demás y estén rotas. Realmente la institución en México no tienen una calidad, no hay una calidad de instituciones en nuestro país. ¿Y quién hace la institución? La institución la hace cada una de las personas que la integran. En realidad, si cada persona que estuviera en un puesto público, que estuviera en las políticas públicas, ejerciendo un servicio a los demás en cada una de estas áreas de las secretarías que están fungiendo como mediadores entre las leyes, entre las autoridades, entre la administración gubernamental y la persona que está abajo recibiendo ese servicio y teniendo esa necesidad, no estuvieran pues así los niveles económicos, políticos y sociales en ese nivel tan bajo en el que vivimos. No es que tengamos un pensamiento negativo de nuestro país, hay muchas cosas buenas, hay mucha gente buena, hay muchos foros, hay muchas sociedades civiles en donde sí se trabaja y no todas las personas obviamente que están en el gobierno son personas escasas de valores, pero desgraciadamente a veces los vicios que están ya dentro de la esencia de las instituciones, esas actitudes y esos programas viciados por dar cabida a los intereses de unos cuantos y por alimentar el interés y el empoderamiento de unos cuantos, pues se desvía la atención al servicio y al bien común, como debe de ser pues el objetivo y la meta de cualquier institución. Entonces nuestras instituciones están totalmente fragmentadas, están erróneas. Mucho esto se ve y lo puede usted vivir en el sistema de salud y en el sistema educativo. Hay hay varias hospitales, varios centros de salud, algunas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde usted llega y da gusto porque hay un excelente servicio y desgraciadamente en algunas otras plazas se puede ver la deficiencia de esto. Y no es que los programas estén mal, los programas están bien elaborados, simplemente que cuando la persona está ejecutando ese protocolo o los pasos a seguir de ese programa, de ese proyecto de atención, de servicio al público, en ese momento se rompe esa cadena. Hay que preparar bien al personal porque la persona es la que sirve y es la que atiende y es la que está al pendiente de las necesidades del que llega a solicitar ese servicio. Muchas veces entonces podemos ver que no es el programa en sí o no es la clínica, sino es la persona que está dando la cara, ¿no? a esa oficina o a esa atención en específico. Por lo tanto, pues tenemos que dejar atrás esos usos y costumbres en donde la plaza docente, hablando ya propiamente del sistema educativo, se heredaba. Ya no se puede heredar. Tenemos que estar con vías a un primer mundo y en un primer mundo cada puesto cada maestro tiene que estar especializado en su materia y en su grado, como lo podemos ver pues aquí en Estados Unidos, los que tenemos la oportunidad de estar en contacto con el sistema educativo de California, podemos ver que una maestra, si está en primero de primaria, se especializa en primero de primaria, pero no nada más en cómo impartir y cómo transmitir el aprendizaje de conocimientos, sino ver, observar y percibir completamente toda la persona, todo el niño como persona íntegra, su parte emocional, ¿no? Lo que está percibiendo el niño, lo que está sintiendo, qué dicen sus ojitos, qué dicen sus gestos, qué dicen sus caras, si socializa, si no socializa, si tiene amiguitos, si no, si llega triste, qué está pasando en su casa, por qué el niño está tenso, por qué tiene angustia, por qué tiene ansiedad el niño, por qué no está aprendiendo lo que el niño tiene que aprender de acuerdo a su edad en ese ciclo escolar, ¿no? Entonces es mucho más que transmitir simplemente un conocimiento, transmitir una idea, una ley, una teoría, ¿no? Una suma, una resta o cómo leer una letra, lo puede hacer cualquier persona. El ser maestro, el ser docente, es una preparación sumamente completa, integral, para poder transmitir no nada más, como les digo, una palabra al niño de aprendizaje, sino toda una filosofía, ¿no? Toda una filosofía, y eso es como nosotros los católicos es lo que buscamos. Los que se puede mandar a un colegio
pues de donde se imparta también la fe, pues tienen esta riqueza. Los que no, que la mayoría, porque cuesta un colegio católico y no se tienen los recursos económicos para solventar y pagar, ¿no? Pagar un colegio católico, entonces van a una escuela de gobierno, y esta parte sí tiene que ser complementada en casa. La propuesta de la reforma educativa es valorar el desarrollo profesional, pues, docente. Otro de los puntos torales de la reforma educativa es la autonomía escolar. Estos aires nuevos que se pretenden vienen a impulsar la creatividad, la innovación en estrategias, la participación crítica, y de este punto vamos a hablar después de un corte, sobre Paulo Freire, que tanto trabajó en la investigación, es un brasileño, que tanto trabajó en la investigación de esta participación crítica como un ente social y político que es el alumno en el aula. Los mando tantito a un corte, no se vayan, continuamos. Platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de Ya estamos de regreso y en resumen estamos hablando del la tercera reforma, puntito de la reforma educativa importante, y el primero era ambientes de aprendizaje, segundo la meritocracia, que era un maestro escogido precisamente por la preparación en su vocación, y tercero la autonomía escolar. ¿Y qué es la autonomía escolar? Pues aquello que viene a impulsar precisamente que en las aulas se dé y se trabaje en la creatividad, la innovación en estrategias, la participación crítica y autónoma del docente y apertura
al padre de familia, partiendo de lo que Silvia Schmelkes denominó como escuela singular. Silvia Schmelkes es una socióloga, investigadora de la educación mexicana, que ha realizado muchos trabajos pues aquí en la educación en México sobre la educación intercultural. Uno de sus libros muy importantes que usted puede buscar se llama Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, y ha también trabajado en programas para indígenas respecto a la educación superior. Ella es Silvia Schmelkes y es la que nos aporta esta idea de la escuela singular, tomando en cuenta pues el axioma de que cada escuela necesita resolver sus problemas de manera distinta, es decir, singularidad y creatividad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, de que en las escuelas indígenas, por ejemplo, la educación tiene que enfocarse y tiene que cubrir ciertas necesidades precisamente propias de la región en donde están, tomando en cuenta características de la comunidad, ¿no? Lo que viven, sus costumbres, su vida, su estilo de vida. Y, por ejemplo, en el norte del país, en un Monterrey, en un DF, son necesidades distintas de acuerdo a la característica del alumno que asiste al salón de clases. Entonces, son diferentes ambientes, diferentes circunstancias, distintos contextos. Por lo tanto, es pues la importancia de que el docente, el maestro, pueda trabajar esta creatividad singular respecto a las características de sus educandos. ¿Cuál es el fin último de la educación? El fin último de la educación es que los alumnos al egresar sean capaces de desempeñarse como ciudadanos de una sociedad democrática. Este tema es totalmente polémico porque para hablar de una sociedad democrática tuviéramos que ampliar bastante y ver qué es lo que se está llevando democráticamente en nuestro país, en nuestra comunidad y qué no. Pero porque es un punto que debemos de enfatizar, porque precisamente los que están en las aulas ahorita son los que pueden hacer este cambio en la sociedad democrática. Claro, la sociedad democrática o no democrática influye tanto en el educando como posteriormente el mismo educando ahorita en un futuro será el que influya sobre otras generaciones. Es un ciclo y es de alguna manera, pues no se puede decir que es un ciclo vicioso, ojalá fuera un ciclo virtuoso, pero es así como la tarjeta de crédito, como revolvente, tú me das, yo me doy, yo doy y me influye lo que tú, sociedad, me estás aportando a mí, lo que los empresarios, lo que las instituciones, lo que el gobierno trabaja para que yo tenga una mejor calidad de primer mundo, aunque esté en un tercer mundo, pero eso va a hacer que mi comunidad dé ese brinco. Entonces es como un crédito revolvente, es decir, tú me das, yo te doy, pero tengo que todavía dar más, porque mi propósito es salir mucho mejor de lo que entré a la escuela, de ser una persona íntegra y un ciudadano participante, ¿no? Y que esté en servicio al bien común y trabajando, proponiendo para el bien común. Habrá que empezar, pues, a formar primero esa sociedad democrática, que era de lo que hablábamos, en donde sean bien recibidos los alumnos que egresan de las escuelas, mismos que serán los creadores de dicha sociedad que anhelamos. Es un juego dialéctico socializador. Lograr también que los egresados sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Alumnos dotados de los instrumentos para aprender. Una persona entregada a su vocación nunca va a dejar de estudiar. Claro, puede haber episodios, pausas en su vida dependiendo lo que se le vaya presentando, pero una persona que está encargada de mejorar la parte que ofrece y que entrega de su persona a su prójimo, a su próximo, siempre está en una responsabilidad de compromiso de seguir mejorando y superando lo que va a aportar, lo que va a dar, lo que va a entregar y lo que va a dar de sí. Y no es lo que vaya a dar lo que sale de su cabeza y lo que sale de su boca, sino se da como persona completamente. El reto está allí. Asumir el reto es cuestión de actitud. ¿Cuál es su actitud ante la sociedad, ante su comunidad? ¿Quiere aportar algo bueno? Prepárese. Queremos dar el brinco de un tercer mundo a un primer mundo, tenemos que trabajar en la educación. Y la educación va a hacer que otras
que otras secretarías, que otras instituciones y que otras áreas se muevan. Vamos a suponer que México es como un elefantote grandote. Pero y claro, el elefantote tiene muchas patas, tiene extremidades y tiene una trompota. Pero la cabeza del elefante, la cabeza pensante, es lo que va a hacer que el elefante por instinto y por impulso se mueva y vaya moviendo todo lo demás y se vaya así bajando como emanando en cascada, ¿no? Ese instinto de conservación. Pero desgraciadamente, pues México, mala la comparación, no es un animal. México es una nación que está formada y conformada por ciudadanos, primeramente guadalupanos, y ciudadanos que tenemos toda la capacidad de salir adelante, de llevar todos los recursos naturales, toda la riqueza de nuestro país para un bien común igual, equitativo, justo. No puede haber una brecha tan grande entre el 1% de ricos en nuestro país y un 99% de personas que viven en escasos recursos y en una vida media, que no puede salir adelante. No puede ser esa brecha tan grande porque entonces está pisando las facultades y el potencial de muchos miles de mexicanos que tienen el mismo derecho de superarse, ¿no? Y de poder potencializar toda la capacidad, don y talento que Dios le dio a cada uno. Es por eso tan importante la educación. La educación es la parte medular, es la parte pensante de ese elefante que les decía, en donde me refiero a un elefantote porque es grande, es inmenso. Para mover un México se necesitan manos, se necesita actitud, pero ¿de cuántos millones de mexicanos? No nada más de un 1% que maneja las riquezas de nuestro país. La educación de cada uno vale, importa, cada persona importa y tiene un derecho y una obligación para poder fungir tanto como ciudadano como un ser humano, ¿no? Y bueno, los derechos están hechos iguales para todos. ¿Por qué no podemos recibir todos una educación de calidad? ¿Qué decíamos respecto a la sociedad democrática? Este punto de sociedad democrática es mucho más amplio. ¿Qué tanto de esto que voy a mencionar, piense usted, qué tanto de esto que voy a mencionar realmente lo vivimos? ¿Somos una sociedad democrática completamente en vías de mediocre o no tenemos nada? Fíjese lo que es, nada más, tantito, unos puntitos. Analizar la realidad de nuestra comunidad en cuanto a la organización de los grupos de sociedades civiles. Eso es una sociedad democrática. ¿Qué tal la rendición de cuentas? ¿Qué tal la participación ciudadana? ¿Qué tal el control social? La participación política, la participación electoral. La participación tiene que fortalecerse y fortalecer las instituciones y que ésta sea un mecanismo de acción para obtener beneficios comunes y, si es necesario, buscar transformaciones estructurales en la vida pública nacional en todas las áreas que conforman a la persona, a sus ciudadanos. Estos son algunos puntitos nada más de lo que abarcaría la sociedad democrática. ¿Cómo estamos en eso? ¿De quién depende? De la educación suya, mía y de nuestros hijos. Es por eso que sí son puntos a reflexionar y sí son puntos importantes que hace pues la Conferencia del Episcopado Mexicano. No menos tiene que haber una sinergia, un equipo de trabajo y hacernos equipo entre la Iglesia y el gobierno. Ahora que estuvo la asamblea arquidiocesana esta semana, por ejemplo, uno de los temas el lunes, platicando con el padre Benigno Medrano, que es el encargado de la pastoral educativa, él hablaba y trataba el punto de la violencia, de la cuestión de la violencia tanto en nuestra comunidad, nuestra ciudad, como en el estado y en el país, ¿no? Fue desmenuzando todos los puntos a nivel local y obviamente a nivel nacional el impacto que tiene. Y estaba presente en la asamblea arquidiocesana un funcionario de gobierno. Qué hermoso poder comulgar y trabajar juntos en equipo, que no haya secularismo, que no haya división. Somos todos un México, somos todos parte de la superación del éxito o del fracaso de nuestras instituciones que conforman la administración de nuestra riqueza. Y estamos pues llamados aquí, como empezábamos el programa, a educarnos para educar también, a poder administrar la creación, que es lo que Dios nos dio aquí para sobrevivir y para poder caminar
en esta vida temporal. Es nuestra obligación estar pues al tanto de todos estos puntos y de trabajar en conjunto con todas las instituciones importantes en nuestra comunidad. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. ¿Cómo se vive en Comunidad Koinonia? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Y continuamos y estamos ya en nuestro último segmento. Les quiero hablar de una persona muy importante en la educación. Una persona que estudió, es un educador y pedagogo brasileño que murió en 1997 y fue una de las personas más influyentes y ha sido una de las personas más influyentes teóricos de la educación en el siglo XX. Él estudió filosofía y psicología del lenguaje. Les hablo de Paulo Freire. Paulo Freire, ¿por qué quiero hablar un poquito de lo que él, de su pensamiento y de su aportación en la educación? Porque estábamos hablando de estos puntos de la reforma educativa en donde el propósito es pues que los alumnos al egresar sean capaces de desempeñarse como ciudadanos en una sociedad democrática. Claro, punto y aparte de lo que se vive como sociedad democrática aquí, pero pues somos responsables de crear esta sociedad democrática y si no la estamos viviendo nosotros, si aquí no estamos viviendo los beneficios, recibiendo los beneficios de una sociedad democrática, es porque también, como dice un amigo, tiene toda la razón, tiene mucha razón. No tenemos tampoco la cultura del reclamo. Es una cuestión, claro, de educación, de cultura. Si nosotros cruzamos aquí tantito, que es el borde, ¿no? Lo que es el bordo o el borde, la línea, o estamos del otro lado, y esa línea divisoria que realmente no debería de existir, ¿no? Pero bueno, para una nación tan grande como es Estados Unidos, pues tiene que tener
fronteras que dividan y proteja a sus ciudadanos precisamente por su sistema, ¿no? Por el sistema que se vive, la riqueza. Desgraciadamente uno como persona no lo entendemos, como hijos de Dios no entendemos esas divisiones, pero son divisiones políticas pues que tenemos que vivir como realidad. Y nosotros aquí en el fenómeno frontera en la región Tijuana-San Diego, pues es un fenómeno peculiar y bien interesante porque cómo cambia nuestro estilo de ser y de vivir si estamos aquí o pues no de vivir, un estilo de actuar, una actitud. ¿Cómo cambia la actitud si estamos aquí y en media hora cruzamos a Estados Unidos y cómo a veces nuestro comportamiento y nuestra actitud cambia en automático y a veces ni siquiera nos damos cuenta? Si estamos en Estados Unidos, respetamos reglas, por ejemplo, de tránsito, señales de tránsito. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos multen, porque no vamos a tener los $300 o $400 para pagar una multa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí sí se aplican las leyes y que nadie nos va a venir a pedir una mordida y que si yo me cruzo un alto, lo más probable es que vaya a tener que pagar una cantidad así, $200, $300 tal vez, que vaya a tener que ir a juicio y aparte del juicio, tomar unas pláticas y unas clases que son obligatorias para poder seguir manejando legalmente con nuestra licencia de manejo, ¿no? Si no eres norteamericano, no tienes que hacer todo, obviamente, porque no eres ciudadano de allá, pero sí aplicaría la multa. ¿Qué pasa entonces con ese cambio de actitud? ¿Qué quiere decir? Que allá sí se cumple lo que se dice, allá sí se cumple la ley, ¿no? Y esa es la incertidumbre de nosotros aquí en Tijuana. Aquí no se cumple, aquí te puede ir mal, tal vez aquí nada más desmordida, o a lo mejor si te paran, te puede pasar algo en cuestión de inseguridad, no sabes qué persona te va a atender, no se va a aplicar tal vez la ley de una manera justa, ¿no? También pasa en cualquier lado, no quiere decir que en Estados Unidos esté libre de corrupción y de impunidad. También es mucho más común aquí, pero quiero que usted analice la diferencia y cómo cambiamos pues nuestro proceder y cómo respondemos allá a la obligación del ciudadano y cómo lo respondemos aquí en México, ¿no? Y eso es mucho por un sistema viciado, porque no se lleva todo al pie de la letra como debe de ser. ¿Será esto parte de la democracia, de una madurez, de una vida democrática en nuestro país que todavía no alcanzamos en su plenitud? Sí es resultado de eso, por eso es un pequeño detalle, un pequeño ejemplo de lo que es la educación de un primer mundo, ¿no? No quiere decir que no podemos llegar a hacerlo, lo vamos a llegar a hacer, pero tiene que empezar precisamente por el cambio de actitud y promover ese cambio de cada uno de nosotros. No es criticar a los demás, es proceder tú mismo y que el cambio primero esté en ti, para que transmitas y contagies a los demás, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Empieza por la democracia en casa, empieza por vivir una democracia en tu casa, que haya obligaciones, que haya derechos y que se vea al hijo que tienes en casa como una persona, como un ciudadano que va a salir y va a transmitir todo lo que se vive en la pequeña comunidad doméstica que es tu hogar. Entonces la democracia de afuera puede que sea un reflejo de la democracia en el hogar, y el de la democracia en el hogar es un reflejo de la democracia que se vive afuera. Y obviamente estas personas que forman las instituciones, pues es una continuidad a los valores que se viven en sus hogares. Y a veces son familias disfuncionales, son papás que no están preparados y la educación y la formación pues en estas cuestiones de valores de ciudadano, valores civiles, valores para poder tener una convivencia en armonía, para el respeto al tercero, respeto a los derechos de los demás, pues no se lleva a cabo ni siquiera en su propia casa, ¿no? No los conocen. Es por eso pues que esto de la educación es tan importante, no nada más como un ciudadano mexicano o guadalupano, sino porque soy católico, porque soy hijo de Dios y como tal me tengo que comportar de una manera coherente y congruente, interactuando y conviviendo afuera en una sociedad que yo pretendo y quiero que sea democrática y por lo tanto tengo que aportar mi parte y sí me toca. Paulo Freire, ¿qué dice? ¿Qué dice Paulo Freire? Fíjense nada más, dice pedagogía crítica. Él dice que es importante la pedagogía crítica. La pedagogía pues es esa disciplina ciencia
para enseñar, ¿no? Aprender a aprender y para transmitir y enseñar. Crítica, ¿por qué? Porque somos personas pensantes, con la facultad de la inteligencia, capaz de razonar, de un proceso de razonamiento, de discernimiento, para poder tomar una decisión adecuada, correcta, conveniente, para mi bien y para el bien común. Por lo tanto, la formación y la educación de nosotros en casa debe de ser crítica, en las escuelas, en el aula. ¿Cómo debe ser la educación? Crítica, una pedagogía crítica. ¿Qué quiere decir? Que esto es un nuevo camino de la pedagogía realmente, ¿no? Hacer conciencia que en las aulas deben trabajarse los problemas sociales y más que ello, los problemas sociales afectan directa e indirectamente a las aulas de clase. Fíjense nada más qué conceptos tan interesantes. Esto es lo que ayudó a Brasil a salir adelante. Esta pedagogía la llevaron desde hace ya más de 20, 30 años y ha empezado a haber un cambio. La educación de cada país es un proceso político. Fíjense nada más qué interesante esta frase, la voy a volver a repetir. La educación de cada país es un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre. En las aulas también, y es donde se empieza precisamente a ser crítico el conocimiento. Se construye para criticarlo, tanto con la persona que está aprendiendo como con el maestro, que son los dos sujetos políticos de la educación, con el objeto de que pasen a ser de seres sociales pasivos a ser activos, críticos y pensantes. Y esto es lo que ocupamos. Esto es lo que ocupa México. Estas personas tienen que estar al frente de nuestras instituciones, de las secretarías, ¿no? Si estamos hablando de la institución de la iglesia, recuerden que la arquidiócesis, que nuestro señor obispo, son todas las pastorales, ¿verdad? Con sacerdotes a cargo de estas pastorales. En la parte gubernamental política, que se encarga de la administración de los recursos de una nación, pues está el ejecutivo principal, que es el presidente, y son todas las secretarías. Al frente de las secretarías, pues tiene también sus presidentes, sus representantes, y está también cada comunidad, cada ciudad, cada estado, representado por diputados y senadores. Entonces son diferentes organigramas jerárquicos que organizan los recursos y el actuar, ¿no? El actuar cada quien en su área, tanto la iglesia como el gobierno. Pero como que veíamos que pueden trabajar en conjunto, que pueden trabajar en equipo, porque ambos están en contacto con la gente. Y son dos áreas que cada quien está especializado en trabajar, que conforman, pues, por decirlo así, la parte física y la parte espiritual de un ser humano, que somos cuerpo y alma, ¿no? Somos una unidad en cuerpo y alma. Entonces, la parte pensante no se contrapone con la parte espiritual, ni la parte de la doctrina de la fe y nuestra religiosidad no se contrapone, ¿no? Con la parte pensante y el razonamiento y el tomar una decisión adecuada y correcta. Al contrario, se complementan, se necesitan, se retroalimentan y tienen que ir ambas áreas enfocadas hacia un solo punto. ¿Qué más dice Paulo Freire respecto a esta parte crítica? Dice, dice, con el objeto, todo esto es con el objeto de que pasen a ser de seres sociales pasivos a seres activos, críticos y pensantes. Esto alejado de un negativismo para no sesgar, pues, lo positivo. Vamos a tener, el tiempo siempre nos gana y siempre se quedan aquí temas en la mesa. Vamos a continuar con este tema de Paulo Freire sobre la educación para llegar como conclusión a los compromisos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En eso estamos. Yo aquí los dejo. Me dio mucho gusto que estuvieran acompañándome en su programa Platicando con Betty. Una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, se despide y lo espero el próximo domingo a la misma hora, 3 de la tarde, aquí en Koinonia Radio, Cadena Baja California. Gracias y que Dios lo bendiga. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.